Hoy tenemos algunos puntos que creo que merece la pena tocar con un poco de detenimiento. Voy a ir directamente al grano, sin mucha introducción, para seguir viendo algunos puntos que tiene el credo de esta congregación y que entendemos no está inventado por nosotros, sino que está extraído de lo que dice la palabra. El primer punto que quiero tocar guarda un poco de relación con lo que hemos estado viendo del Espíritu Santo en días anteriores. Y antes de meternos en el que yo creo que ocupará casi todo el tiempo hoy, pues vamos a empezar con él. El punto que quiero tocar es que no podemos aportar absolutamente nada a nuestra salvación. Una vez que somos salvos, ya somos salvos. Si para mantener la salvación yo tuviera que aportar, estaríamos hablando no de un regalo, no de una dádiva de Dios, sino de un pago a plazos. Y la salvación no es algo que Dios nos ha adelantado para que nosotros la vayamos pagando poco a poco, sino es algo que nos ha dado. Cambia mucho la perspectiva de esto cuando nos damos cuenta, primero, que el nuevo pacto no puede invalidarse, el antiguo sí, ya hemos hablado de esto. El antiguo pacto implicaba que las dos partes tenían que cumplir, si no, quien incumpliera invalidaba. Pero el nuevo no puede invalidarse. Está sellado y garantizado por Dios, porque no solamente es una cuestión de amor, sino una cuestión de justicia. Si yo no me pertenezco a mí, yo no decido. Una vez que tengo dueño, mi dueño es quien garantiza. Y eso quiere decir que porque no podamos aportar nada a nuestra salvación, ¿no tenemos que hacer nada ahora que somos salvos? Por supuesto. Hemos hablado de las buenas obras preparadas por Dios de antemano, instruidas por Dios en su palabra, no lo que a mí me parece, a ver, si salgo a la calle y me encuentro algo, alguna buena acción que yo pueda hacer pensando que esas son las buenas obras que Dios ha preparado. Yo no digo que Dios no pueda preparar circunstancias así, pero creo que la Escritura se refiere a algo más genérico. Las obras preparadas por Dios de antemano es el camino general que Él ha preparado para sus hijos. La forma de vivir en general. Y es el Espíritu Santo, y sigo leyendo, somos capacitados por el Espíritu Santo para andar en estas obras. Es el Espíritu Santo el que nos da capacidad y poder para andar según las obras que Dios ha preparado para sus hijos. Y esto nos hace vivirlo no como una carga, no es echarnos las obras encima, sino en la libertad en Cristo andamos como le agrada a Dios. No por tu esfuerzo, no por mi esfuerzo, sino porque el Espíritu Santo produce eso en nosotros si no lo apagamos, si no lo contristamos. Y cuando hacemos eso, Dios es glorificado. Isaías 43, versículo 1. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Luego hablaremos de esto más tranquilamente. Y dice, no temas, porque yo te redimí. ¿Quién redime? El Señor. Te puse nombre. Mío eres tú. Quien ha sido redimido por Dios, quien su nombre, quien tiene identidad en Cristo, y su nombre está escrito en los cielos, tiene dueño. Por tanto, no tienes que aportar nada. El que te ha redimido es Dios, por medio de Jesucristo. Nosotros no tenemos que hacer nada para garantizar esa salvación. Tenemos que hacer para agradecer y como consecuencia natural de la nueva vida, de esa regeneración que produce el Espíritu Santo en nosotros. Efesios 2:8, muy conocido, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios.
La mayoría cuando leemos esto pensamos que la fe es un don de Dios, ¿vale? Pero ser salvos por gracia, que lo está diciendo antes, también es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice que el amor de Cristo nos constriñe. Y para que no se nos vaya el hilo de lo que estamos diciendo, paso al 15. Hablando de Cristo dice que por todos murió, pero ¿para qué murió Cristo? ¿Para que nosotros luchemos a ver si garantizamos nuestra salvación? No. Sino para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, el amor de Cristo nos constriñe pensando que Él ha muerto por nosotros para que lo que ahora vivamos, lo vivamos para nuestro Señor. Ese es el sentido. Filipenses 2:13. Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Ahora, ¿cómo produce esto Dios en nosotros? A través del Espíritu Santo. Él pone en nosotros ese anhelo de querer hacer la voluntad de Dios y el capacitarnos para poderla hacer. Si esto lo tratáramos de llevar en nuestro propio esfuerzo de la carne, sería imposible. Y el último texto que quiero tocar respecto a este punto es Romanos 8. En Romanos 8 voy a leer el 7, 8 y 9, 12, 13 y 14, lo adelanto por Luis. Y me gustaría que pensáramos en esto, porque este es el propósito de la regeneración y de la obra del Espíritu Santo. No en que demos espectáculos circenses, sino el Espíritu Santo, hay una labor y hay una ley del Espíritu de vida que produce algo en nosotros. Romanos 7 dice: por cuanto los designios de la carne se refiere a nuestra vida natural, la vida vieja, la que traemos todos. Esta naturaleza que hemos hablado otras veces. ¿Quién enseña a un niño a mentir? No se lo tienes que enseñar, le va a salir. ¿Quién le enseña a un niño a ser egoísta? No se lo tienes que enseñar, le va a salir. Eso, que no solamente tienen los niños, sino también tenemos los mayores, es lo que la Biblia llama la carne, esa forma, esa naturaleza caída que todos traemos. Dice que las cosas que designa o que quiere la carne son enemistad contra Dios. Todo lo que venga de mi vieja vida es contrario y enemigo de Dios. Y dice ¿por qué? Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco puede. Tu carne y mi carne no tiene capacidad de sujetarse a la ley de Dios. Para mí hay algo muy peligroso que aún a día de hoy se sigue predicando y mucho. Como no podemos sujetarnos a la ley de Dios, Cristo vino y clavó la ley en la cruz. Pero vamos a ver, ¿lo que estorba es la ley de Dios o mi carne? Una cosa es que hayan sido crucificadas las maldiciones y las actas de los decretos que según la ley de Dios nos eran contrarias, y otra cosa es crucificar la ley de Dios, que representa el carácter de Dios. Pero no, en vez de crucificar mi carne, pues crucifico la ley y a eso lo llamo gracia. Hermanos, esto es una aberración que se ha predicado y se sigue predicando hoy demasiado. El problema es mi carne que se rebela contra la voluntad de Dios. Pero lo que no vamos a hacer es decir que Cristo vino para crucificar la voluntad del Padre. Eso es una locura. Si vino a hacer la voluntad del Padre en todo y obedecía al Padre en todo. Entonces, la carne no puede. Y dice el versículo 8, que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, es imposible. Pero, ¿qué pasa con los que somos hijos de Dios? Versículo 9. Mas vosotros, es decir, lo que hemos sido regenerados, sí, la carne la tenemos en este cuerpo, pero hay algo de la vida de Dios que está en nosotros que cambia.
no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Así que si el Espíritu de Dios mora en ti, no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. La carne no puede sujetarse a lo que Dios quiere, pero el Espíritu sí. El Espíritu lo hace y el Espíritu nos capacita. Por tanto, ¿qué es lo que nos toca a nosotros? ¿Andar en la carne? No, antinatural. Andamos en el Espíritu porque el Espíritu de Dios mora en nosotros, hermano. Y el Espíritu sí puede hacer que andemos como Dios quiere. Y por eso hay personas que en su vieja vida, antes de conocer al Señor, pues sin pensarlo les harían muchas mentirijillas para justificarse, para poner excusas. No siempre necesitan ser grandes mentiras. Pero conocen a Cristo, el Espíritu vive en ellos y no están diciendo, no voy a mentir, no voy a mentir, no voy a mentir. No, conforme Cristo va creciendo en ellos, eso va dejando de ocurrir. Y a lo mejor un día dice, anda, yo antes mentía mucho y ahora sin esforzarme ya no ocurre. Yo antes ofendía mucho y ahora sin esforzarme ya no ocurre. Ya eso no forma mi práctica de vida habitual. Eso lo hace la carne, el esfuerzo de la carne. Eso lo hace el Espíritu. Por eso es tan importante, hermanos, que aprendamos a no contristar al Espíritu, sino a andar en Él y a darle vía libre. Porque es la única manera que tenemos de poder andar agradando a Dios. Y lo he dicho otra vez, está la gran diferencia entre cualquier religión y entre el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo crucifica mi carne para que Él sea vida en mí. Las religiones te dan instrucciones, a veces muy buenas, te dan normas que pueden ser buenísimas y hasta similares a las que Dios dice, pero como quieras vivirlo y esforzarte en tu carne, no lo vas a conseguir. Las religiones quieren mejorar la carne, la vida vieja. El Evangelio de Jesucristo crucifica tu carne para que Él sea tu vida y para que en la resurrección tengamos un cuerpo nuevo donde no habita el pecado. Eso está prometido por Dios. Eso forma parte de la salvación. Así que, hermanos, versículo 12. Deudores no somos nada, no le debemos nada a la carne. Si la carne lo único que nos hace es condenarnos porque nos lleva a hacer todo lo contrario que Dios quiera. Para que vivamos conforme a la carne. Dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Yo creo que aquí nos está refiriendo a la perdición eterna. Si tú a una persona le dejas hacer todo lo que quiera y le das posibilidad de hacer todo lo que le apetece, se autodestruye. Morirá antes de tiempo, casi seguro. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Bueno, cuando andamos en el Espíritu, no solamente eso es vida, paz y mejora nuestra vida terrenal, sino produce edificación en la iglesia. Produce edificación en las relaciones sociales. Versículo 14, y con esto termino este punto, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Los que no son hijos de Dios no son guiados por el Espíritu de Dios, son guiados por el espíritu del mundo o por lo que su carne diga. Así que los que somos hijos de Dios, hermanos, tenemos su Espíritu para guiarnos, para capacitarnos, no porque tengamos que aportar a nuestra salvación, sino precisamente porque ya somos hijos de Dios. La salvación no es una cosa que se da o se quita, es una condición. Lo he dicho otras veces. Por eso dice, estos son hijos de Dios. Si tú eres hijo de Dios y tienes ya la naturaleza divina en ti, eso ya no cambia. Un hijo mío, bueno, yo no tengo hijos, tengo hijas, pero un hijo, si yo tuviera un hijo varón, imagínate que renegara, fuera mayor y renegara de mí, dijera que no me conoce, hablara mal de mí, eso me dolería muchísimo, pero no dejaría de ser mi hijo. Incluso si un hijo se rebela en términos absolutos contra un padre, no puede cambiar la naturaleza que tiene. Y nosotros no hemos sido engendrados por voluntad de varón. Los que hemos recibido a Jesucristo hemos sido engendrados por voluntad de Dios. Juan capítulo 1.
Bendito sea su nombre, hermano. Bien, hasta aquí, pues ahora vamos a un punto que me va a ocupar más tiempo, porque es muy fácilmente inentendible, muy fácilmente mal interpretable. Pero al mismo tiempo, no entenderlo bien nos pone un velo para no entender muchas cosas que vienen en las Escrituras. Voy a leer el punto y luego nos vamos metiendo en el tema. Creemos, esto está en el credo, lo voy a leer literalmente, que cuando aceptamos a Jesús, dejamos de ser gentiles y pasamos a obtener la ciudadanía de Israel, que es celestial. Hay textos bíblicos para esto y los vamos a ver. Y atemporal, llamados fuera de este mundo como asamblea, como iglesia o congregación, sin que se sujete a razones de raza o cultura. Es decir, tener la ciudadanía de Israel, dejar de ser gentiles, ser iglesia, congregación, asamblea, ser llamado fuera, no es una cuestión de derecho de raza o de cultura. El Israel de Dios. ¿Y qué significa ser el Israel de Dios? Ser injertados en la descendencia espiritual de Abraham. Y esto lo vamos a explicar. Primero, hermanos, quiero poner una base para que las cosas que leamos y digamos después no se tuerzan. ¿Qué significa en la Biblia ser Israel? No tiene que ver con Netanyahu, no tiene que ver con sionismo político, no tiene que ver necesariamente, el pueblo judío tiene que ver con Israel, pero ser el Israel de Dios no necesariamente tiene que ver con cultura judía, ni siquiera con religión judía. Y el problema es que este mundo ha cogido el término y la palabra Israel y le ha dado una carga cultural, según el mundo, tan grande que aún los propios creyentes son engañados. De tal manera que decir Israel la gente está pensando en judíos, o decir Israel la gente está pensando en el conflicto con los palestinos y todo eso. Y pierden de vista lo que significa ser el Israel de Dios. Israel es una bendición en forma de nombre que Dios le da a alguien que presionaba, por decirlo de alguna manera, y forcejeaba con Dios porque quería su bendición. ¿Recordáis a Jacob? Esto lo tenía en Génesis 32 y Génesis 35. Y esos textos dejan muy clarito, además Jacob, cuando lucha en Peniel contra el ángel, le dice, no te voy a dejar que te vaya hasta que no me bendigas. Un episodio un poco extraño, ¿verdad? ¿Y cuál fue la bendición que le dio este ángel? Un nombre. Ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. ¿Por qué? ¿Y qué significa eso? Porque has luchado con Dios, con los hombres y has vencido. Por lo tanto, ser Israel significa luchar con Dios de su parte, lo cual no implica tener tensiones con Él. Y esto lo podemos ver en muchos siervos de Dios. ¿Recordáis Jeremías, por ejemplo? 40 años predicando y nadie le hizo caso. Y lo había mandado Dios. Y Dios se le dijo, que no te van a escuchar. 40 años y no le hicieron caso. Y él tuvo sus luchas. Y al final dice, pero tú fuiste más fuerte que yo. Me sedujiste y fuiste más fuerte que yo. Pero él a veces tenía sus trifulcas con Dios. Ser Israel, el Israel de la Biblia, el Israel de Dios, significa caminar con Dios, luchar de su parte contra los hombres, contra contradicción de pecadores en este mundo y vencer. Y la pregunta es la siguiente:
¿Hay alguna posibilidad de eso o de tener victoria sin Cristo? Por tanto, no hay Israel de Dios sin Cristo, porque solamente en Él somos más que vencedores. El Israel de Dios, en la Biblia, Dios lo trata como quien está en pacto con Él. Cuando alguien deja de estar en pacto con Dios, y estoy hablando del antiguo pacto, porque en el antiguo pacto sí se podía dejar de estar en pacto, entonces Dios deja de considerarlo Israel de Dios, por decirlo de alguna forma. Esto lo va a hacer con Israel del norte. Ser Israel significa estar en pacto con Dios. Ser gentil significa no necesariamente ser extranjero en la carne, que a veces sí, sino significa no estar en pacto con Dios. Ese pacto especial. Si esto no lo entendemos, hay muchas cosas de la Biblia de las cuales no nos vamos a enterar. El Israel del norte recibe una carta de divorcio de parte de Dios. Está en Oseas, está en Jeremías, está en varias partes de la Escritura. Y le va a decir, ya no sois mi pueblo. Le va a hacer promesas de futuro. Pero en ese momento dice, ya no sois mi pueblo. Y dejan de estar en pacto con él. Y Dios empieza a considerarlo gentiles. Voy a utilizar dos textos para que veáis que esto es así. ¿Cuál era la capital del Reino del Norte? Si a esta altura no lo sabéis, ¿cuál era? Samaria. La mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, hablando con Jesús, y esta mujer era samaritana, y dice en el versículo 12, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Fijaos, la mujer samaritana está diciendo que Jacob es su padre, y en la carne era verdad. Entonces Jesús predicó el Evangelio del Reino también en Samaria. Pero quien no creyera, aunque descendiera de Jacob, no era el Israel de Dios. Jesús considera extranjero a los samaritanos, gentiles. Una prueba la tenéis en Lucas 17, lo parafraseo, entre el versículo 11 y 19, Jesús dice que pasa entre las regiones de Samaria y Galilea y vienen 10 leprosos y le piden que tenga compasión, es decir, le piden que los sane. Y dice el versículo 15 que uno de ellos, al verse sanado, regresó alabando a Dios a grandes voces. Y dice el versículo 16 que se inclinó hasta el suelo delante de Jesús para darle gracias. Y dice que era samaritano, versículo 16. Era samaritano. ¿Y qué es lo que dice Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús? Dice, ¿y los demás? ¿Dónde están? Versículo 17, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9 dónde están? ¿No han dado gracias? Versículo 18, ¿no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? ¿Cómo? ¿Extranjero? Sí. ¿Por qué extranjero? Porque era gentil. ¿Y por qué era gentil? Porque si no había fe, si no había restauración, no hay Israel de Dios. ¿Me explico? Quiero poner esto un poco en este contexto para que no se malinterprete lo que vamos a seguir diciendo. Israel de Dios son los que vencen en Cristo. Los que vencen en Cristo Jesús. Los que están en pacto con Dios por medio de la fe. Entonces, dicho esto, vamos a darnos cuenta que el Nuevo Testamento, al pueblo de Dios cuando estaba en pacto con él, en el desierto lo llama iglesia. La Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego y tenemos copias del siglo III, si mal no recuerdo,
y son copias bastante antiguas del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento en griego, por lo menos 80 veces se utiliza la palabra eclesía, que significa iglesia. Y cuando el Antiguo Testamento utiliza esta palabra, se refiere a Israel. A judíos no, a los que están en pacto con Dios, que no todos eran judíos. No es una cuestión de raza ni de sangre. Esaú era hijo de Abraham. Jacob era hijo de Abraham. ¿Y quién de los dos es Israel? Pero no tienen la misma genética, no tienen el mismo padre, los dos no tienen a Abraham como padre. Sí, pero no es un derecho genético, no es un derecho de linaje, no es un derecho de raza. Es una cuestión de fe para vencer y para recibir la bendición de Dios. El discurso que Esteban da, poco antes de que lo martiricen, dice el versículo 38 del capítulo 7. Y voy un poco más rápido. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Bien, la Reina Valera ha suavizado la traducción, pero dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Adivinad en griego cuál es esta palabra. Eclesía o eclesia. Los llamados fuera, los llamados aparte. Claro, es que Dios llamó a Israel fuera de Egipto para que fueran su pueblo, bien, y a nosotros no nos ha llamado fuera de este mundo para ser su pueblo y para vivir como hijos de Dios. Es el mismo sentir. Otro detalle, y voy a coger algunos textos así sueltos, esto sería para hablarlo largo y tendido, pero merece la pena, hermano, tocarlo. Esto que estoy explicando ahora a mí me ha dado muchísimos problemas. Muchos. Y muchas veces los argumentos, es que yo no lo veo. Pero bueno, es que la palabra, es que yo no lo veo. Y esos son los argumentos que a veces, pero la Biblia dice lo que dice. Ojalá todos los problemas que yo tenga sea por vivir y predicar la palabra de Dios. Claro, ahora hay grandes siervos de Dios conocidos que están empezando a predicar que los creyentes en Cristo Jesús somos Israel. César Vidal, Miguel Núñez, esto en general de corte bautista, algunos, Sugel Michelén, que son conocidos. Y entonces ahora ya está bien, porque han venido a decirlo ellos. Hermano, la Biblia ya lo decía. Porque si no se entiende esto, pues claro, hay muchas profecías que no encajan, muchos detalles que no encajan, hay que inventarse cosas, claro. Éxodo 4:22. Fijaos cómo llama Dios a Israel estando en Egipto. Le dice, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Y ahora yo te voy a hacer una pregunta. Cuando tú piensas en ser hijo de Dios, ¿piensas en Israel? A que normalmente no. Pues Dios llama a Israel mi hijo, y además lo llama mi primogénito. Jeremías 31:9. Voy a coger el final de este versículo. ¿O no? No. Vamos a leerlo desde el principio porque guarda relación con el punto anterior. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Esto los haré volver es, los haré arrepentirse. Y sigue, y los haré andar junto a arroyos de agua, por camino derecho en el cual no tropezarán. ¿Y esto no tiene que ver con lo que hemos visto del Espíritu Santo antes? ¿Esto es posible sin el Espíritu Santo? No sé si me explico. Dios está prometiendo que los va a hacer arrepentirse y que los va a hacer andar por camino derecho. Esto es por el Espíritu Santo, hermano, porque la carne no puede. ¿Recordáis que lo hemos leído en Romanos 8? Y ahora dice, porque soy a Israel por padre, anda. Y Efraín es Israel del norte. Es mi primogénito, lo vuelve a llamar primogénito. Bien, nos vamos a Hebreos 12, 22 y 23.
Os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Subrayo, la ciudad del Dios vivo. Jerusalén la celestial. Vuelvo a insistir, recordar lo que hemos dicho al principio. Estamos hablando de una ciudadanía celestial. Estamos hablando de cosas celestiales, de bendiciones celestiales. No es una cuestión terrenal ni de raza. Está muy por encima. A la compañía de muchos millares de ángeles. Versículo 23. A la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Congregación de primogénitos. ¿Cuál es la congregación de los primogénitos? El Israel de Dios, que es una ciudadanía celestial y la ciudad es la Jerusalén celestial. Todo guarda relación, hermanos. Pero nos cuesta mucho trabajo quitarnos de la cabeza que no es una cuestión de carne. Ser el Israel de Dios no es una cuestión de carne. Es una cuestión de bendición, es una cuestión de relación con Dios, es una cuestión de estar en pacto con Dios, es una cuestión de algo en lo que no me voy a meter, de ser un reino de sacerdotes, porque el tema sería mucho más largo. Y todo eso, ¿qué tiene que ver con una raza o una cultura? Si lo centramos en eso, estamos quitando las maravillas de lo que Dios ha programado, ha planificado. Vamos a cosas un poquito más sencillas. Hemos leído antes que cuando creemos en el Señor Jesucristo, dejamos de ser gentiles. Igual no en cuanto a la carne, pero sí en cuanto a pacto con Dios. Primera de Corintios 12:2. Porque alguno dirá, Fray, es que estás leyendo casi todo el Antiguo Testamento. Bueno, a ver qué dice el Nuevo. Mira lo que dice Pablo a los Corintios. Sabéis que cuando erais gentiles, ¿cómo? Erais, ya no. Se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos, claro. Cuando no estabais en pacto con Dios, teníais vuestros ídolos, pero ahora que estáis en pacto con Dios, ya no sois gentiles. ¿Por qué? Porque estáis en pacto con el único Dios verdadero. Ahora sois hijos de Dios. Ahora estáis en la congregación de los primogénitos. Ya no sois gentiles, sois el Israel de Dios. Mateo 18:17. Esto tiene que ver, esto es un juicio dentro del pueblo de Dios. ¿Qué pasa cuando una persona, un hijo de Dios, peca contra otro? Intenta arreglarlo. Los dos solos. ¿Que no quiero ir? Llama a 2 o 3. No porque 2 o 3 sean una iglesia, como se suele predicar. Jesús dice, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Pero está hablando de juicio, no de iglesia, porque si no, no tiene sentido lo que dice después. Y si no, lo llevas a la iglesia, pero ¿no eran iglesia antes? Pues no. 2 o 3 no son una iglesia. La iglesia, la eclesia. Y si no oye a la iglesia, si no oye a la congregación, y ya sabéis lo que significa la congregación, porque lo hemos leído antes, si no oye al pueblo de Dios, tenle por gentil y publicano. ¿Qué quiere decir esto? Tenle por finlandés, tenle por pakistaní. ¿Eso es lo que quiere decir Jesús aquí? Tenle como si no estuviera en pacto. Tenle como que no está a favor del pueblo de Dios, porque dice publicano. Los publicanos, en vez de estar a favor de Israel, estaban a favor de Roma, se ponían de parte de los enemigos. Tenle como que no estuviera en pacto, como que no está a favor del pueblo de Dios. Gálatas 3:28. Esto os sonará. Ya no hay judío ni griego. Es decir, no es una cuestión de la carne. No hay esclavo ni libre, es decir, no son las condiciones de la carne lo que van a determinar lo que Pablo va a decir ahora. No hay varón ni mujer. Claro, una persona puede ser judía de carne, puede ser griego de carne. Una persona puede trabajar en condiciones de esclavitud o de semiesclavitud. No es que esas cosas no existan. No es que no exista varón ni mujer, no somos seres asexuados. No está diciendo eso Pablo. Quiere decir que en Cristo Jesús somos uno. Un pueblo, un cuerpo en Cristo Jesús, donde estas cosas de la carne
no son las que van a condicionar esa unidad y esa posición en Cristo. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Hermano, vosotros sabéis que hay muchos creyentes hoy día que siguen haciendo diferencia entre el judío y el que no lo es. Aquí solamente hay que saber una cosa: ¿se está en Cristo o no se está en Cristo? Pero no es distinto un judío que cree en Cristo que un gentil que cree en Cristo. Pero todavía se hace diferencia entre el judío y el gentil dentro de la iglesia. Igual que los judíos. El judío cree que es distinto a los extranjeros, a los gentiles. Él cree que tiene privilegios por el hecho de ser judío. Pero si no está en Cristo, eso no le va a valer para nada. Sin fe, eso no le va a valer para nada. Pero hay personas que después de ser salvos siguen haciendo diferencia entre judíos y gentiles. Ojo, Dios tiene un itinerario profetizado para los judíos que aún no creen. Eso es cierto. Pero cuando estamos en Cristo, yo ya no puedo hacer diferencia entre el judío y el gentil. Pues el mismo que es Señor de todos. Hay un solo Señor. No hacemos diferencia. Efesios 2:11. Estoy leyendo estos textos, hermanos, porque avalan el punto del credo que hemos leído antes. Y os pido, por favor, que prestéis mucha atención a estos textos de Efesios 2. Son muy claros. Muy claros, muy claros. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, es decir, gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión, es decir, por los judíos. Versículo 12. En aquel tiempo, es decir, en el tiempo en que erais gentiles, estabais sin Cristo. ¿Y qué pasaba cuando estábamos alejados de Cristo? Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que cuando estás sin Cristo, estás alejado de la ciudadanía de Israel, incluso si fueras judío y tengas un pasaporte dado por el Estado de Israel. Eso te hará israelí, incluso israelita si quieres, pero no te da la ciudadanía de Israel de la Biblia. ¿Qué pasa? Cuando estábamos sin Cristo, estábamos lejos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, los pactos de la promesa y las bendiciones pues no tenían que ver con nosotros. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Os dais cuenta que estar alejado de la ciudadanía de Israel lo que significa es no estar en los pactos de la promesa, no tener esperanza y no tener Dios? Es decir, no estar en pacto con Dios. Si se lee este versículo despacito, no tiene pérdida. Hay que pararse en él y leerlo. Pero ahora, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, es decir, antes cuando estábamos en Cristo, lejos de la ciudadanía de Israel, sin pactos de promesa, sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo, ¿qué pasa ahora? Vosotros que en otros tiempos estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Pregunta, ¿cercano a qué? Te lo está dando el contexto. Si estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ahora en Cristo ya no estamos lejos y hemos sido hechos cercanos. ¿A qué? A la ciudadanía de Israel. Es cuestión de leer. No tiene más historia. Cuestión de leer sin meter mis esquemas teológicos por medio, que es lo que muchas veces nos pierde. Y bueno, ya que estoy diciendo esto, yo tengo unas gafas de sol graduadas. Y un día se me ocurrió llevarla a la playa con su funda pensando que la funda la iba a proteger. Y no, y justo en medio me la arañó. Y son la única gafa de sol que tengo graduada. ¿Sabes lo que pasa cuando yo conduzco con esas gafas? No me da el sol, veo bien porque están graduadas, estoy cómodo con ellas, que justo donde tiene el arañacito ahí es donde se me va la atención constantemente. Justo ahí. Eso es lo que nos pasa cuando metemos esquemas previos y leemos la palabra. No te deja ver. Porque como tienes tu esquema,
pues ve dónde está el arañacito. Y es que se te va la atención ahí, casi lo único que ves muchas veces. Mucho cuidado, hermanos, porque eso nos pasa cuando leemos la Escritura. Hay que darnos cuenta que el arañacito está aquí, pero hay más gafas. Entonces, vuelve a decirlo el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, judío y griego, judío y gentiles, hizo uno. Ahora, voy al versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, no voy a explicar esto porque sería largo de tocar, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Algunos dicen, ha quitado la ley de Dios. No. Si conoces bien el contexto cultural, te darás cuenta que se está refiriendo perfectamente a los inventos, a las leyes inventadas por los judíos que decían, estos mandamientos nuestros son los de Dios. Jesús peleó contra eso. Se lo inventaban. Y además, esos mandamientos tenías que seguirlos porque si no, no eras pueblo de Dios. Y los imponían porque de eso dependía ser pueblo de Dios o no. Era la forma que tenían los judíos de rechazar a los gentiles o de que fueran muy poquitos los que consideraran. Y dice, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. El nuevo hombre en Cristo. Versículo 17. Voy un poco más rápido porque no quiero alargarme ya mucho más. Vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Había quien estaba cerca de la ciudadanía de Israel. Porque tenían la revelación, tenían la palabra, tenían la memoria, tenían la trayectoria. Estaban cerca, pero tenían que creer. Si no, no la tienen. Por medio de Él, de Cristo, los unos y los otros, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. ¿Qué quiere decir tener entrada por un mismo espíritu al Padre? Un solo Padre, un Hijo. ¿Y quién es el Hijo y el primogénito? El nuevo hombre en Jesús, el Israel de Dios, todos los que estamos en Él. Así que, versículo 19, ya no sois extranjeros, ya no somos gentiles, ni advenedizos, ni simpatizantes, como era Cornelio antes de creer, sino conciudadanos. ¿Conciudadano? ¿De qué ciudadanía? Te lo he dicho antes. De los santos y miembros de la familia de Dios. Hermano, este pasaje es muy claro, muy claro. Y esto es un misterio, porque si no fuera por Cristo hubiera sido imposible. Por eso en Efesios 3, 5 y 6 dice que hay un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los seres humanos. ¿Y cuál es el misterio? Versículo 6, te lo hice al principio. Que los gentiles, en cuanto a la carne, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Es decir, que los gentiles, en cuanto a la carne, formarían parte del Israel de Dios, de los que vencen en Cristo Jesús. Eso era un misterio. ¿Y cómo iba a ser posible? Iba a ser posible en Cristo. Voy un poco más rápido. Gálatas 3:29. Si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Claro, ¿no? Somos herederos, por eso lo he dicho otras veces. No empieza nuestra identidad y nuestra memoria, no empieza con Lutero. No empieza con una religión. Cuando esto se tiene claro de que somos el Israel de Dios, vas a ver el ser hijo de Dios, el ser cristiano, el ser discípulo de Cristo, no lo vas a ver desde una perspectiva religiosa. Te vas a dar cuenta que esto obedece a un plan que Él tiene desde el principio, que somos herederos de una fe que es mucho más antigua y que tampoco empieza con Abraham. Esa fe ya la tenía Enoc. El Israel de Dios no empieza con el nombre que le da. Ahí tenemos la revelación del nombre, con Jacob. Abraham forma parte de Israel de Dios y es anterior a Jacob. Enoc forma parte del Israel de Dios. Todos los que invocaron el nombre del Señor
por fe y le buscaron después de la caída, todos, a lo largo de la historia de la humanidad, formamos parte del pueblo de Dios, del Israel de Dios, de los que por medio de esa fe vencemos, no por nuestro esfuerzo, porque la obra de Jesús, y ya lo tocamos el otro día, o me toca, o es próximo a tocar, creo que es un punto siguiente, el Cordero fue preparado antes de la fundación del mundo. La obra del Cordero de Dios, de Cristo, lo que hemos recordado antes, es atemporal. Todos los que por fe se han acercado a Dios, ese es el único sacrificio que les sirve. No hay otro. No hay otro. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Romanos 11:24 dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, aquí Pablo está hablando de ser injertado en un olivo. Si te vas a Jeremías 11:16 y te lees el capítulo, verás quién es el olivo. Olivo verde, hermoso en su fruto, en su parecer llamó Jehová tu nombre. Se está refiriendo a Israel. El olivo es Israel. En la carne, no. Lo vuelvo a insistir. El Israel de Dios, quien está en pacto con Dios. Y ahora viene un punto, hermanos, que va a ser el último que voy a tocar, no me va a dar tiempo ya más. Este tema, como os podréis imaginar, es larguísimo. Pero debe quedar claro, porque si no hay muchas partes de la Biblia que piensas que no tiene que ver contigo. Hay profecías de la Biblia que piensas que no tiene que ver contigo. O surge la famosa y desgraciada, porque no lo puedo llamar de otra manera, teología del reemplazo, con origen en el siglo XIX y que jamás los creyentes anteriores lo vieron así. Que Dios desechó a Israel para hacerse un nuevo pueblo que se iba a llamar Iglesia. Esa teología, sin hablar del origen y de dónde viene, ha hecho muchísimo daño. Porque a partir de ahí ya tenemos que inventarnos cosas. Israel y Abraham tienen promesas terrenales, pero tú y yo, que somos la Iglesia, tenemos promesas celestiales. Yo se lo he oído y lo creía hace años, pero no encaja con la Biblia. Y lo vamos a ver después. ¿Cuántas esposas tiene el Cordero, hermano? ¿Dios es polígamo? Entonces, si Dios le hace promesas de desposorio y de ser esposa a Israel, pero la Iglesia es otra esposa, pues tenemos un problema. En Oseas 2:20 le dice Dios a Israel, te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Juan el Bautista, cuando le preguntan, porque los discípulos de Jesús están bautizando a más gente, ¿qué le responde Juan el Bautista? Juan 3:29, el que tiene la esposa es el esposo, y se está refiriendo a Jesús. Pregunta, ¿cuál es la esposa a la que se refiere Juan el Bautista? ¿Y quién es el esposo? Si el esposo es Jesús, ahora la esposa ¿quién es? ¿Israel o la Iglesia? Es que es de loco, hermano. Hay teorías y teologías que son contrarias a la Escritura de una manera frontal, que se cargan en la revelación bíblica. Apocalipsis 19:7, lo hemos cantado muchas veces. Gocémonos y alegrémonos y démosles gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Y a su esposa, no dice, y a sus esposas. A su esposa, y su esposa se ha preparado. Entonces, ¿Juan el Bautista no sabía quién era la esposa? ¿Quién es la esposa? ¿Veis la contradicción, hermanos, por ciertas teologías? Apocalipsis 21:2. Estoy terminando aunque no lo parezca. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, ciudadanía celestial. Hay que irse al final para ver el propósito del corazón de Dios. Descender del cielo es celestial. Dispuesta como una, repito, una esposa ataviada para su marido. La nueva Jerusalén es la esposa preparada para su marido.
Y dice Apocalipsis 21:9. Cojo el final del versículo. Se le dice a Juan, ven acá y yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Pues vamos a ver cuál es la esposa del Cordero. Versículo 12. Estoy en Apocalipsis 21. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas. Es decir, la desposada, la esposa del Cordero, tiene 12 puertas. Y en las puertas 12 ángeles. Y nombres inscritos. ¿Qué nombres tiene inscrito la esposa en esas puertas? Que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Pero estos no tienen una promesa terrenal. ¿Qué hacen aquí? ¿No es terrenal la promesa para Israel en la carne? ¿Qué hacen aquí? En la esposa que desciende del cielo. Pues ahí están sus nombres. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero, que para colmo también eran judíos. ¿Estamos tú y yo ahí? Tú y yo gentiles, ¿estamos ahí? ¿Y cómo es que estemos ahí? Porque esto es un misterio. Lo hemos leído antes. ¿Cuál era el misterio? Que nosotros los gentiles en cuanto a la carne, también somos coherederos. Que los gentiles en cuanto a la carne hemos sido injertados en el olivo natural. ¿Y cuál es el olivo natural? El Israel de Dios, hermano. El Israel de Dios. Y esto es precioso. El versículo 24 de Apocalipsis 21 dice, y traerán su gloria y honor a ella. Esto es el cumplimiento de profecía. Hay profecía donde dice que las naciones de la tierra van a venir a honrar a la esposa. Nosotros a veces somos muy espirituales. Toda la gloria, toda la adoración a Dios, toda la honra a Dios, nosotros no. Y es verdad. Y es verdad. Nosotros aquí nada, pero en ese momento Dios va a decir a las naciones que vengan a honrar a su esposa. Son profecías. Son profecías. Y por último, y esto lo dejo casi como, no sé cómo llamar, como un apéndice extraño. Y voy a terminar. Mateo 19. Esto es, no me atrevo a decir, lo que voy a leer ahora, no voy a decir esto es así, punto. Pero es una fuerte sensación. Mateo 19, 28. Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, hermanos, en la regeneración de todas las cosas. Y eso ocurre con el reino. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, cuando Jesús venga a reinar en esta tierra, dice, vosotros que me habéis seguido, esto es algo que Jesús le está diciendo a los 12 apóstoles del Cordero, a los cimientos de la Nueva Jerusalén que hemos leído antes. También os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Tú qué piensas? ¿Que Dios va a utilizar, que Jesús va a utilizar a los apóstoles para darle tralla a los israelitas la carne? ¿A eso se está refiriendo esto? Te voy a dar una sugerencia. Esto es el tribunal de Cristo. Esto es el tribunal de Cristo, del que habla Pablo en 2 de Corintios, como hemos estado viendo en estos días atrás. ¿Y por qué pienso que esto es el tribunal de Cristo? Porque nosotros que somos parte del Israel de Dios, que hemos sido injertados, incluso siendo gentiles, el Señor Jesús nos va a juzgar juntamente con sus apóstoles según lo que hayamos hecho en este cuerpo, sea bueno, sea malo. Pero claro, si queremos huir de eso, pues esto es para los judíos. Para mí este es el tribunal de Cristo. Hermano, lo voy a dejar aquí. El tema creo que merecía la pena tocarlo con un poco de detenimiento. Os puedo asegurar que esto lo tengo muy masticado desde hace muchos años. Hay muchos más textos, muchos más versículos.
y nos ayudaría a entender más cosas. ¿Por qué el apóstol Pedro habla a los expatriados de la dispersión? ¿Por qué la epístola de Santiago es a las 12 tribus de Israel? Pero nosotros la tomamos para nosotros, porque solamente hay un Israel de Dios. Es un problema, hermano, el extremo, cuando el ser Israel de Dios se lleva al extremo de la carne. Es una cuestión de genética, es una cuestión de cultura, es una cuestión... Cuando se lleva a ese extremo, malo. Los judíos piensan que incluso si un judío es ateo, por el hecho de ser judío, es algo. ¿Sabéis eso? Un extremo total y totalmente antibíblico. Pero muchos creyentes piensan que ellos no son Israel, que eso no tiene nada que ver con ellos. Pero entonces tienen un problema, porque Dios le dijo a Israel en Éxodo, me seréis un reino de sacerdotes. Y eso se lo dijo a Israel, a nadie más. Si nosotros formamos parte del reino de sacerdotes, que tenemos que ser Israel de Dios. Y no podemos espiritualizar eso tanto que lo desgajemos totalmente de la parte, digamos, humana. Porque es que dentro del Israel de Dios hay israelitas en la carne también. ¿Tú piensas que el rey David no es tu hermano? Y no forma parte del Israel de Dios. Él lleva genética, nosotros no sabemos. A lo mejor llevamos y no lo sabemos. Pero da igual. David creyó por fe. Sansón, con todos sus tropezones, en Hebreos 11, lo tenéis como, ese capítulo pone los héroes de la fe. Fíjate el héroe. Si tropezó veces. Pero es contado. Es contado. Esos siervos del Antiguo Testamento, con sus más y con sus menos, que se mencionan en Hebreos 11, forman parte del Israel de Dios, igual que tú y que yo. ¿Y por qué están ahí? Porque tenían genética, están ahí, porque creyeron, a pesar de sus tropiezos. No hay otra forma de ser el reino de sacerdote, de ser el Israel de Dios, que acercarse a Él por fe. Y ahora que nos hemos acercado a Dios por fe, por el Espíritu que Él ha hecho habitar en nosotros, no andamos conforme a la carne, sino andamos conforme al Espíritu. Pues hasta aquí, hermano. Espero que no haya sido esto una empanada demasiado gruesa. Sé que da para meditar, por eso he querido ir texto por texto, y habría bastantes más, ¿eh? Pero el credo se trata de ir un poco a abuela pluma y no ser estudio exhaustivo. Pero aquí me he querido parar un poquito más, porque esto se malentiende. Eso se malentiende muchísimo. Por tanto, si somos el Israel de Dios, tenemos una responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de vivir como hijos de Dios. Tenemos la responsabilidad de expresar la imagen de Jesucristo. Porque hay cosas en las que no me he metido, pero todas las cosas que tienen que ver con el cumplimiento del plan de Dios, que Dios le dice a Israel que las va a cumplir y que se las dice a ellos, están en Jesús. Hay veces que distinguir Israel y Jesús no es tan fácil. Porque no es Israel de la carne. Jesús es el nuevo hombre y es el cumplimiento y es la victoria. Solo en Él. Amén.